Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fíjate lo que dice en el versículo 5, que dice, haya pues en vosotros este sentir. Y es precisamente el entendimiento de quién es Jesús y cuál es el Evangelio y qué es lo que Jesús vino a hacer. ¿Sí? El versículo 6 me encanta porque nos dice, el cual, ¿y de quién estamos hablando? De Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Muchas veces relacionamos la palabra Señor con Jesús, ¿sí? En el libro de Navegantes, y justamente lo platicábamos el día de el lunes, y decíamos, muchas veces relacionamos la palabra Señor con Jesús, y es tanto que hablamos acerca del Señor que podríamos, y casi inmediatamente decimos Señor y nos viene a nuestra mente Jesús, y en efecto es. Y es que Él como Señor, como superior a todos nosotros, viene a mostrarnos un ejemplo que es maravilloso. Desde el principio yo les decía, la Biblia nos habla acerca de Jesús. Si nos vamos en Juan capítulo 1, van a ir saliendo ahí algunos textos, si quieres ir tomando nota. Juan capítulo 1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y es que Jesús era precisamente este verbo que vino, que estaba siendo en forma de Dios, que era igual a Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque si nosotros sabemos y entendemos quién es Jesús, si nosotros sabemos quién es Jesús, entonces vamos a poder darle justamente el lugar que Él merece. ¿Y desde dónde viene este tema del Evangelio? ¿Cuál es el principio del Evangelio? Y es que es Dios, es Jesús siendo Dios, estando en esta posición de Dios, siendo lo más alto, no estimó el ser igual a Dios, y entonces vino a ser, vino a mostrarse al hombre. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces tenemos que visualizar esto como un todo, y es que en un principio Jesús era Dios y Jesús es Dios. Si nosotros podemos verlo, que Jesús era Dios desde el principio, entonces vamos a entender por qué es que Jesús se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo. Jesús estaba colocado en lo más alto. Jesús estaba sentado, era igual a Dios, estaba sentado a la derecha del Padre, dice la palabra. Entonces, no voy a abundar mucho en esto, pero sí es importante saberlo. Me gusta cuando la Biblia nos habla acerca de esto y lo expone de una manera tan clara. Juan capítulo 14, del versículo 8 al 10. Está Jesús con sus discípulos y Jesús les está diciendo, ¿sabe qué? Es necesario que yo me vaya, yo me voy a ir, pero si yo me voy a ir, yo les voy a mostrar el camino. Y entonces sus discípulos le dicen, ¿y quién es el camino? Y Él les dice, yo soy el camino, yo soy la vida, es a través de mí. Y entonces les dice, es necesario que yo me vaya. Versículo 8 dice que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y me encanta la respuesta de Jesús. Jesús tan amigo de ellos, tan suelto, tan cómodo con ellos, diciéndoles, ay Felipe, ¿qué no me has visto? ¿Qué no te das cuenta que soy yo? O sea, Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo dices que muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y me encanta esto último del versículo 10 porque dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús tuvo que renunciar y tuvo que despojarse de esta forma de Dios, pero no renunció en el sentido de desecharlas, sino que más bien Él pudo contenerse para poder hacerse hombre. Y esa parte es bien importante. Jesús era hombre, pero también era Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice que es un misterio. Y dice, no hay discusión, no hay mucha discusión respecto a esto. O sea, Jesús es Dios. Y dice, Dios fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿cómo es esto posible? Que un Dios tan grande y tan impetuoso, tan maravilloso, con todo el poder, haya podido ser hecho un poco menor que los ángeles. Si no es que Él mismo tuvo que entregarse por completo. Por eso la Biblia nos habla de esto y nosotros creemos esto, que Jesús era 100% hombre, que nació de una virgen, como dice la Escritura. No fue un asunto como una aparición ni mucho menos fue hecho nada más como una obra natural, fue un hombre completo, pero creado también del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso entonces? Entonces Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Si nosotros hablamos de esto con alguna persona, es muy fácil que se nos diga, bueno, ¿sabes qué? Es que Jesús, sí, yo creo que Jesús fue un iluminado, yo creo que Jesús fue un profeta, yo creo que Jesús sí fue una persona como muy sabia y muy profunda en su época, pero francamente Jesús lo que es que no solamente fue un profeta, no solamente fue un filósofo de ese tiempo, o sea, Jesús era Dios que estaba hablándole al mundo, que se había mostrado. Esta cita no está ahí, pero Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del carne. O sea, ese verbo que estábamos hablando en un principio, ese verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y entonces, teniendo esto claro y teniendo esto desde este entendimiento preciso acerca de quién es Dios, acerca de que Jesús era Dios, entonces cambia radicalmente el hecho nada más de que era un Dios ajeno, un Dios lejano, un Dios que a lo mejor en un principio creó todas las cosas, que vimos que creó todas las cosas, pero se quedó allá, sí, en el cielo, en el trono, rodeado de ángeles, rodeado de estos Apocalipsis 4 que habla de los seres vivientes que lo rodean y su trono. Estamos estudiando Éxodo, recuerdan cuando hablamos acerca de la montaña y decía la montaña también donde estaba la presencia de Dios con relámpagos, con truenos, con humo, y ahí estaba la presencia de Dios. Pero ese Dios que estaba en la cima del monte vino y se hizo carne. ¿Y cómo lo podemos saber? Colosenses capítulo 1, 16 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Las cosas visibles y las cosas invisibles. Todo fue hecho por causa de Él. Entonces este Dios de la creación, el alto, el sublime, el maravilloso, el eterno, el omnipresente, el omnisciente, el bondadoso, creador de todas las cosas, se hizo hombre. Estamos hablando de Jesús acá, ¿sí? Entonces, es un Jesús, Señor de la creación, alto, sublime, maravilloso, eterno, omnipresente, omnisciente y bondadoso.
Ese Jesús hecho carne, como tú y como yo. Si lo cortaban, sangraba. ¿Sí? Tuvo hambre. Y eso es muy importante. Porque si nosotros no entendemos que ese Dios se hizo hombre, entonces no vamos a poder identificarnos con Él en lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? No vamos a poder voltear a vernos reflejados en Él, sabiendo que Él mismo, dice, se despojó a sí mismo. Y una traducción más cercana a esta parte que dice se despojó a sí mismo es Él se vació a sí mismo. Eso no significa que entonces, siendo hombre, Él dejó de ser Dios, sino que Él renunció a esos privilegios de la divinidad, que Él dejó a un lado este ser divino y entonces Él adicionó, porque cuando dice y tomó la forma de siervo, quiere decir que Él puso como algo extra a sí mismo la forma de siervo. O sea, para que te lo puedas imaginar en una imagen más clara, el hecho de que un rey se quite y se despoje de sus vestiduras reales y se ponga un traje de una profesión, de un oficio, de que él se vista de carpintero, no le quitó en ningún momento que fuera rey. ¿Sí vas conmigo acá? Entonces, Él no dejó de ser rey en ningún momento. Él no dejó de ser Dios en ningún momento. Él adoptó la forma de siervo y vino a la tierra. Él se despojó a sí mismo en la forma de un siervo. Él se restringió. Y me gustó esta palabra porque decía el comentario cuando estaba estudiando. Porque Él podía seguir siendo glorioso y Él podía seguir siendo maravilloso, así es estruendoso. Él podía seguir portando esa gloria que tiraba a la gente, que cegaba a otros, que iluminaba el rostro de aquellos que le veían. Pero Él no, lo restringió. Y no solo restringió su gloria, sino que restringió su voluntad. Y no solo se restringió en esto, sino que también vino y cumplió un destino para el que fue hecho. Y aquí es bien importante eso. Porque al restringirse Él en su voluntad, Él siendo rey soberano, queriendo y pudiendo hacer lo que Él quisiera, Él se hizo siervo. Y vino en forma de siervo para servirnos. Entonces, cuando Él toma esta posición de carne, Él lo hace por su propia voluntad. Y entonces somete debajo de Dios el Padre, Él somete su voluntad. Y me encanta, capítulo 6 de Juan dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿te das cuenta dónde estaba la mente de Jesús? O sea, Jesús no vino pensando en hacer esta revolución que a lo mejor algunos de sus discípulos estaban esperando y que fuera un gran líder. Jesús vino pensando y teniendo puesta la mirada en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Él, siendo soberano, vino y se colocó debajo del Padre para hacer la voluntad del Padre. Y esta parte es bien interesante porque la voluntad del Padre era justamente que Él viniera a servirnos de la manera en que lo hizo. Y no solamente vino para partir el pan y que multiplicarlo y dárnoslo a comer. O sea, ese fue un extra. No vino para hacer que Pedro sacara y echara la red y que sacara muchos peces.
no vino para pagar los impuestos. Y no solo vino para sanar al que estaba cojo, al paralítico, y dar vista a los ciegos. O sea, Él vino con un propósito más eterno. Porque si Él hubiera venido para eso, entonces pues nos hubiéramos quedado mientras el tiempo que Él estuvo en la tierra y pudo hacerlo. Y no me toca hablar de eso mucho, pero sí quiero dejar eso en claro. Porque cuando hablamos acerca de servirnos, Él no vino para servirse a sí mismo, sino que obedecía al Padre. Y su venida a esta tierra, en esta forma de siervo, era por causa de nosotros. Y era por causa de ti y de mí. Me encanta la idea de pensar que Jesús, que era igual a Dios, nos vio en la condición en la que nosotros estábamos. Y se dio cuenta cuál era nuestra necesidad. Y sabía cuál era la acción que nosotros como seres humanos, mortales, imperfectos, pecadores, como dice Romanos, qué era lo que nosotros necesitábamos. Y lo que nosotros necesitábamos era salvación. Nos dio justamente a eso lo que necesitábamos. Nos cedió a sí mismo. Nos sirvió. Como cuando de repente ves la necesidad en el otro y vas y le ayudas en lo que necesita, ¿cierto? Si tú ves y ves que una viejita se está cayendo, no vas y le ofreces una torta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesita una torta. ¿Qué necesita? Que la sostengas. Entonces, si llegas y le das la torta, pues no sé qué te diría, ¿no? Entonces, Jesús nos vio. No sé si a ti te conmueva, pero a mí me conmueve este texto cuando Jesús dice que baja a la ciudad y la ve como oveja sin pastor y llora. Este ser humano tan perfecto, conmovido por nuestras verdaderas necesidades, y nos sirve. ¿Cómo podríamos agradecer por algo que nos dan y que no necesitamos? Pero Jesús, sirviéndonos y dándonos justo lo que nosotros necesitamos. Jesús nos muestra de esta manera su gracia, esta gracia que lo caracteriza. Que aún teniendo lo que tenía, siendo Dios, aún teniendo eso, lo dejó teniendo en mente poder darnos lo que nosotros necesitamos, justicia. Y no justicia en el sentido de aquel que nosotros podríamos merecer, porque la justicia que mereciéramos, diría Chuck Smith, es la muerte. Sino nosotros que podemos presentarnos delante de Dios por medio de Jesús y ser justificados. Justo lo que nosotros carecíamos era lo que Jesús vino a servirnos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí me imagino, ¿qué sería si nosotros no la conociéramos? Dice Romanos capítulo 1 que desde el principio y toda la creación nos muestra la gracia de Dios y que Él mismo se dio a conocer de esta manera. Y es por eso que nosotros podemos ver y conocer el amor de Dios. Y aquí nos dice, ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si te queda duda, dice, por amor a vosotros se hizo pobre. Y eso es algo que caracteriza a Jesús en este corazón de siervo, porque no era
no era una posición en la que venía solamente a poner su voluntad debajo de la voluntad del Padre, a despojarse de lo que Él era, a pensar en un propósito eterno, sino estaba pensando en cuánto nos amaba. Y por eso es que Él lo hizo. Esa fue la reacción natural de un Padre que nos ama. Y entonces dice, se hizo pobre siendo rico para que nosotros con esa pobreza, y no estamos hablando aquí de dinero, como una vez alguien me dijo, pues tú hablas de prosperidad y yo no veo millones por ningún lado. Y a veces somos cegados por eso y pensamos, nos vamos con las palabras tan literales. Pero ¿cómo no podríamos nosotros agradecer que en la pobreza, no en la pobreza, en la pobreza de Jesús, en el amor de Dios, nos vino a dar tanta riqueza? ¿Y sabes por qué es que somos ricos? Porque nosotros no lo merecíamos. Esa es la verdadera gracia de Dios, que viene a servirnos y viene a darse por completo, despojándose de todo lo que tenía para que entonces nosotros fuésemos enriquecidos. La misión de Jesús fue muy clara. La misión de Jesús desde el principio fue servir. Siento cosquillas en el estómago cuando de repente leo la palabra, el pasaje cuando Jesús, están sus discípulos discutiendo, están hablando acerca de cosas vanas y están diciéndose uno al otro, a ver quién se rifa más, a ver quién va a estar a la derecha de tu maestro, quién va a ser el mayor. Y Jesús, sin más, se quita el manto, se amarra una toalla a la cintura y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Entonces imagínate esa escena, imagínate a Jesús, y voy a volver a decirlo, Señor de la creación, Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, maravilloso, creador de todas las cosas, que viene y empieza a desamarrar tus agujetas y te quita los zapatos y te empieza a quitar las calcetas. Y sabes, a lo mejor no sé tú, pero a mí no me gusta mucho que me vean mis pies. Y mucho menos que me los agarren. Y no es porque los tenga feos o huelan feo. Pero ¿te imaginas a Dios? ¿Te imaginas a Jesús de esta manera? Viniendo y haciendo lo más humillante que podía hacerse para ese tiempo, que era lavarle los pies a las visitas, a los visitantes. Era el trabajo del más chico de la casa. O sea, no de bajo de estatura. A Dani nunca le tocaría. Sino al más bajo, ese que ni siquiera lava los trastes. A ese le tocaba lavarle los pies. Y entonces viene y te quita las calcetas y te empieza a echar agua. Te los empieza a tallar. Después de un día cansado. Y no solamente te los lava, sino que te los empieza a secar. Y lo hace con amor. Lo hace con delicadeza. Ese es el Jesús, el siervo. Ese es el Jesús. ¿Te das cuenta desde dónde lo trajo Dios y hasta dónde lo puso? Y solamente hay una verdadera razón para que esto sea posible, y es el amor de Dios. El verdadero amor de Dios, que entonces te seca los pies y te vuelve a poner tu calzado, y entonces te dice,
yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te conmueve? Me emociona mucho saber que ese Jesús es al que nosotros servimos. Me emociona mucho ver el corazón de Jesús que desde el principio vino y vino a servir. Marcos capítulo 10 versículo 45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahora aquí quiero lanzar una pregunta ya para terminar, acerca de dónde nosotros estamos respecto a eso y cómo estamos viendo a Jesús. Porque muchas veces, yo te decía al principio, ¿has escuchado el Evangelio? Y a veces, sí, pues Jesús, ¿no? Jesús muriendo en la cruz. Pero cuando tenemos claro cuál es el propósito y sabemos desde dónde vino Jesús y qué fue lo que renunció para servirnos, entonces nuestra mentalidad cambia, nuestra perspectiva cambia. Podemos ser de los que queremos ser servidos por Él, o podemos ser de los que no quieren ser servidos por Él. Podemos ser de los que claman a Él sabiendo qué es lo que puede hacer por nosotros. Él vino a servirnos, a darnos paz, a darnos amor, gozo, poder, gracia, a darnos salvación. ¿Oramos?